Hola, Dios te bendiga, iglesia. Una vez más estamos acá para compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Hoy en esta oportunidad voy a compartirles desde San Miguel de Montes. Me encuentro en el lugar de trabajo. Si escuchan algún ruido de moto, bueno, estoy acá en la plaza de San Miguel de Montes. Pero bien, vamos a, vamos a entrar en el tema que quiero hablarles. Pero antes de entrar al tema, quiero, quiero que hagamos una pequeña introducción a modo de ver las cosas, a modo de observar las cosas. Es decir, cuando observamos y vemos en algún lugar una cosa o algo que está en su estado de desgaste, de ruina, porque el tiempo ha transcurrido y eso ha hecho que esa cosa esté en un estado de abandono, vamos a decir. Y luego al pasar el tiempo observamos en el mismo lugar el gran cambio que se produjo, ¿sí? No sé si me hago entender, quiero hablar, es decir, quiero decirte de aquellas cosas que de pronto tuvieron un principio de ruina y luego vino una mano, ¿sí? Una mano maestra que lo llevó a tener un estado postrero de bien, de cambio, que te llama la atención. Y uno dice, wow, qué obra maestra, qué hermoso, qué lindo que quedó esto. Y te llama la atención y hasta podés sacar fotos y demás porque es una obra que te ha llamado la atención, que es muy agradable a tus ojos. Entonces, con respecto a esto, hay mucha gente que se dedica en todos los rubros, gente que está capacitado, preparado para poder remodelar, ¿sí? Remodelar, restaurar, repintar, refaccionar, reconstruir, gente que se ha capacitado para darle, no sé, una nueva forma a una cosa que ya estaba desgastado, que uno diría que esto ya no sirve más, pero en las manos de ese hombre tiene una forma, un cambio que uno a veces se sorprende. De esto, para estas cosas, hay muchísima gente que se ha preparado, obviamente, dedicado para darles el gran cambio, ¿sí? De eso quiero que en esta oportunidad hablemos. Quiero hablarte de un antes y un después. Pero vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 13. Dice la palabra, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a las naciones a las cuales servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta es la palabra que quería compartirte. Para ir un poquito al contexto de manera general, este es en el momento donde Abraham está casi desanimado, diría yo, desalentado, está en una situación, aunque él era un hombre bendecido, era un hombre donde Dios siempre estaba con él, Dios le había prosperado, Dios le había engrandecido a esta altura de la palabra que acabamos de leer. Dios le había prosperado en gran manera, pero tenía una gran preocupación que él no tenía descendencia. Entonces en aquella noche, Abraham pensando en sí, diciendo, no tengo descendencia. Esa era la gran preocupación. Entonces Dios se le presenta en esa noche, ¿sí? Allí en su carpa, seguramente él acostado en su cama con esa gran preocupación diciendo, ¿qué será de mi descendencia? En esa carpa Dios le visita y le dice, quiero que salgas afuera y veas las estrellas. Si las puedes contar, bueno, así será tu descendencia. Porque Abraham creía que su descendencia podría llegar a ser el esclavo nacido en su casa. ¿Será eso? Pero Dios le quiere alentar y decirle que eso no será su descendencia. A raíz de esto Dios le dice, será grande tu descendencia.
después de haberle dicho que su descendencia sería grande, Dios le lleva muchos años más en el futuro, es decir, para mostrarles o para hacerles entender qué es lo que va a suceder. Está diciendo que no será ni siquiera un hijo, será millares y millares de hijos que vas a tener. Y para que esto me entiendas bien, te diré, le dice por eso estas palabras que le dice que su descendencia, su linaje, va a quedar esclavo en Egipto. ¿Sí? Van a quedar 400 años en aquel lugar. Pero luego dice que después de eso, ellos van a salir con gran riqueza, con gran bendición, van a salir. Es decir, Dios le estaba marcando a Abraham que el pueblo de Dios va a tener un principio, por decirlo así, va a tener también un final. Va a tener un postrer estado que no se va a quedar. Su principio será eso, una esclavitud de 400 años. Pero de eso va a pasar a otro estado que será el estado de después, ¿no? Después de aquel tiempo. Entonces tomé este versículo y nos da claro un gran ejemplo real que esto es así. Siempre hemos tipificado a Israel en Egipto. Sí, Egipto es el mundo, Israel en medio del mundo. Y salió del mundo para dirigirse a la tierra prometida. Y así es. Actualmente la iglesia empezamos con las costumbres del mundo. Yo, usted o yo, todos empezamos con las costumbres del mundo. Pero nuestro destino, ¿cuál es? Es el reino de los cielos. Ese es el destino. Ese es nuestro camino. Como lo fue a Israel la tierra prometida en aquel entonces, ¿no es cierto? Entonces, quiero hablarte acerca de estas pautas que la palabra de Dios nos marca, que hay un principio, que hay un comienzo, pero que sí o sí tiene que haber un postrer estado que sea apreciable, un después. Por eso digo un antes y un después. Estas son las pautas que tiene que marcarse en los hijos de Dios. Y esto es lo que tiene que acontecer en el pueblo de Dios. Se tiene que ver la diferencia. ¿Por qué se tiene que ver la diferencia? Porque Dios va a hacer que eso suceda, porque la mano maestra de Dios va a hacer que se produzca el después. Va a hacer que la mano de Dios se produzca el cambio. Va a aplicar la mano de Dios para que eso se genere. ¿Sí o no? Como habíamos dicho, que estos hombres o estas personas que se dedican a darle cambio tienen una capacidad maravillosa para poder aplicarlo. Sé que hay un arduo trabajo en ello. Hay un arduo trabajo que se trabaja para darles el cambio. Así es. Así es como Dios va a trabajar en los hijos de Dios. Así es como Dios va a trabajar en nuestras vidas para que se produzca el gran cambio. De tal manera que impactemos, de tal manera que la gente sepa que somos distintos. Eso es el anhelo de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y eso quiere lograr Dios con nuestras vidas. Por eso es que por eso es que digo que Israel nació en un estado mal, de situación de esclavitud, de pobreza, de humillación, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de maltratos, de toda situación nació en un estado mal para que la diferencia sea tan notable de cómo Dios los iba a llevar a un estado superior, la tierra prometida obviamente, llevarlos a aquel lugar. Pero cómo no solamente llegar a aquel lugar, ser tan notorio
la diferencia en sus personalidades, que sea un pueblo distinto, que sea un pueblo apartado del mal, que sea un pueblo que marque la diferencia. Eso era el objetivo de Dios. No que llegaran al pueblo como llegaran, no. Dios no quería hacerlos llegar a un pueblo rebelde, a un pueblo murmurador y llegaran rápidamente a la tierra prometida y listo. El plan, si bien era llegarlos, pero llegar como sea, no. Quería introducirlos a un pueblo distinto, a un pueblo que tenga principios de ser hijos de Dios. Entonces eso era el objetivo, porque la Biblia relata de que no era tan lejos, ¿sí? No era tan lejos llegar a la tierra prometida. Pero después veremos, digamos, lo que Dios hace, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Un gran maestro no abandona su obra. De eso tenemos que estar seguros. Mucho menos Dios no abandona la obra de sus manos. ¿Se entiende? Es decir, que un gran maestro que sabe hacer las cosas jamás abandona ni deja a medias, sino que termina la obra. ¿Y cómo crees que Dios va a abandonar si somos la obra de sus manos, si somos la hechura suya, si Él nos formó, si Él nos hizo? ¿Cómo crees que Él nos va a abandonar? No, de ninguna manera. Él va a terminar la obra en nosotros. Él va a seguir trabajando en nosotros. Y nos va a hacer que seamos un pueblo distinto, hijos distintos, con características particulares que marcan la diferencia. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es decir, lo que empezó en nosotros, lo que empezó a trabajar, la va a llevar a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Sabes por qué? Porque muchos a veces me han preguntado y se preguntan, de hecho, que si las pruebas, que si los procesos son temporarios o se terminan, que hay un límite, es decir, si no se me termina más el desierto. A veces creen que hay un límite, se terminan las pruebas y listo. Y sin embargo, no hay tiempo. No hay tiempo porque en la Biblia no lo dice, sino que el texto que acabamos de leer nos da el resultado de que este trabajo o esta obra maestra se empezó en un punto y se va a terminar, dice, hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? La buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día del Señor. Entonces, es un proceso largo, pero tampoco quiere decir esto que estarás viviendo de lucha en lucha, de prueba en prueba. El camino del Señor es de gozo, es de paz, es de tranquilidad, es de bendición. De eso doy certeza, doy seguridad, ¿sí? Damos seguridad porque estamos viviendo este camino. Porque si no fuese así, ya lo hubiésemos abandonado hace cuánto, ya lo hubiésemos dejado. Este camino te trae paz, te trae tranquilidad. Más allá de eso, tenemos la gran promesa que es la salvación de la vida eterna. ¿No? Entonces, quiero decirte que entre el antes y el después hay un proceso de trabajo, hay un proceso donde Dios se dedica a moldear nuestra vida, a moldear tu vida. Y es aquello que la gente no lo ve, es aquello que no le atrae a las personas. Nadie se da cuenta de los procesos. Mientras tú estás pasando tus momentos difíciles, mientras tú estás atravesando por tus desiertos, muchas veces nadie se da cuenta.
Muchas veces cuando tú eres bendecido, cuando tú estás en un momento de bendiciones, y a veces la gente se pregunta, ¿y cómo aquel llegó a ese punto? ¿Y cómo es que está tan bien ahora? ¿Y cómo es que está tan bendecido él? ¿Y por qué con él? Pero nunca ha visto tus momentos de lucha, tus momentos de prueba, lo que pasaste en tu intimidad, lo que pasaste en tu familia, circunstancias adversas, y seguiste perseverando, y seguiste firme. Nadie vio eso, nadie observó eso. Parece es el espacio donde es invisible, pero los resultados muchas veces, en realidad la mayoría de las veces, son buenas, porque son de bendición. Dios premia a la obediencia. Dios bendice a aquellos que le obedecen. Dios bendice a aquellos que permiten que Dios trabaje en sus vidas. Así que muchos no verán tu proceso, no verán. Entre el antes y el después está el proceso. Muchos solamente ven el después. Muchos ven cuando tú eres bendecido. Muchos ven cuando tú estás bien. Muchos ven tu estado de felicidad. Muchos ven solamente la parte donde Dios ya te ha bendecido. Pero no vieron tus llantos, tus sufrimientos, tus dolores. Nadie divisó eso a lo mejor. Pero tú atravesaste por circunstancias, atravesamos por circunstancias adversas. Y si tenemos lo que tenemos y si estamos donde estamos, tenemos las bendiciones, tenemos la mano de Dios que está sobre nuestras vidas, sobre tu vida, y eres bien merecido, porque supiste mantenerte en el camino, en la senda, por tu perseverancia, por estar firme, bien merecido por todas las bendiciones que hayas obtenido hasta ahora. Pero quiero decirte en esta oportunidad que hay situaciones a veces que nuestro caminar con el Señor se producen por causa de la incredulidad. Y no son pruebas, no son procesos, pero son producto de la incredulidad. Vamos, te voy a dar unos cuantos ejemplos porque quiero que entendamos, porque a veces uno dice, estoy en prueba, y no estás en prueba, no estás en el proceso. Es el producto de una situación que generamos nosotros mismos, la generamos. El momento la generamos nosotros. Vamos a ir al ejemplo que está en San Lucas, en el capítulo 1. De hecho, este relato está, pero te lo voy a relatar. Había un hombre de Dios, dice que era temeroso, era el sacerdote Zacarías, era temeroso de Dios. Y su esposa temerosa también. Dice que él le tocó el momento de llevar el incienso al santuario, ¿sí? Al lugar allí para ofrecer. Solamente él podía acceder a aquel lugar. Y le tocó el turno, es decir, cuando él se presenta allí en el santuario de Dios, el ángel de Dios se le presenta, el ángel Gabriel, para relatarle, para darle las buenas nuevas, para decirle lo que va a suceder. Le dice, ciertamente van a tener un hijo, ¿sí? Este hijo será desde el vientre de la madre. Le está relatando textualmente, le está diciendo que desde el vientre de la madre este niño, este pequeño, va a ser lleno del Espíritu Santo. Este hombre será el que va a abrir el camino al Señor. Este es el hombre que va que va a abrir el camino en el desierto, va a preparar los corazones de los hombres. Entonces, Gabriel le está relatando, ¿sí? Le está relatando textualmente todos los detalles de lo que va a suceder.
Ahora este hombre de Dios, escuchando todo el relato del ángel, por último él se atreve a preguntar y dice, ¿en qué voy a conocer que esto va a suceder? A ver si me entiende. Él dice, ¿en qué voy a yo a saber que esto va a suceder de esta manera? Dame una señal. Entre otras cosas se está pidiendo una señal. Y uno diría, es una pregunta muy común, diría a lo mejor, porque estamos acostumbrados a pedir señales, ¿sí o no? Estamos acostumbrados a pedir confirmación, reconfirmación, dame una señal. Es muy común escuchar hoy en día que Dios te dé una señal o te confirme de alguna manera si es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Eso es muy común escuchar hoy en día. En aquellos entonces también, pero vean el caso. Después de que terminó de hablar, Gabriel le dice esto y el ángel le dice, le contesta y le dice, por cuanto no has creído a todo el relato que te hice, entre otras cosas, a todo lo que te dije, no has creído, bueno, vas a creer de esta forma. A partir desde este momento, vas a quedar mudo. Hasta el día que el hijo que te dije que va a venir, hasta el día que nazca, hasta ese día, vas a quedar mudo. ¿Qué señal? Y uno diría, qué lindo, no, qué lindo no. Era una situación incómoda. Enmudeció la boca del varón. Ahora decime, y quiero que te preguntes con la mano en el corazón, uno diría, ¿y si no fue nada? Simplemente pidió una señal. Simplemente pidió una confirmación. Quiero que lo analices desde ese punto, que lo veas bien así como está escrito. Analízalo si quieres, léelo. Pero si no dijo nada, ¿cómo es posible? Bueno, Dios es Dios. Y muchas veces, a veces uno lo toma livianamente. Y uno dice, Dios es amor. Yo entiendo que Dios es amor. Y yo creo que tú también entiendes que Dios es amor. Pero Él es Dios y tiene un lugar de reverencia, un lugar de respeto. Y no podemos dirigirnos a Dios como a una persona cualquiera, vamos a decir, entre otras cosas. Porque muchas veces dicen, no, no, pero no, Dios es Dios. Eso no va a cambiar. La diferencia entre el hombre y Dios es abismal, es mucha diferencia. Y ese respeto y esa honra la tenemos que seguir teniendo. Eso no va a cambiar ni en millón de años que vamos a tener. No, la reverencia lo debemos tener siempre. Entonces, una pequeña cosa, una pequeña palabra que pidió, hizo que se produjera aquella situación de mudez. Y uno diría, ¿es parte del proceso? No, eso no fue parte del proceso. Lo produjo Zacarías. Una acción inadecuada hizo producir la mudez en su vida. No estaba planificado procesarlo de esa manera, no estaba pensado. Su incredulidad, el no creerle, produjo eso. Se da cuenta a veces que... Y a veces uno diría, pero no siempre es así. Dios nos trata de distinta forma a cada uno en particular. A vos, a mí, a todos, de diferente forma Dios nos va tratando. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿El mismo caso sucedió con Gedeón? Sí, el mismo caso sucedió casi prácticamente. No sé si el mismo caso. Mucho, mucho más grave. Gedeón era un tremendo incrédulo, diría yo, porque él pidió confirmación de una forma, de otra forma, y Dios le fue concediendo. Y no pasó nada con él. ¿Sí o no? No pasó nada con él. Por eso digo yo, Dios es Dios. Nunca, a veces uno tiene que tomar el ejemplo de una persona y va a suceder contigo, ¿no? Será distinta forma. Dios te va a tratar de manera personal. Dios será diferente contigo. Dios será diferente conmigo.
Así que nunca podremos compararnos con uno y con el otro. Si Dios hizo con aquel, ¿por qué no conmigo? Dios nos trata de diferente forma, a cada uno en particular. Así que por lo tanto, no tomemos cualquier ejemplo y digamos, yo quiero esto, dame una señal como lo hiciste. No, eso fue para Gedeón. Y con él funcionó. Pero con Zacarías no funcionó, ¿se da cuenta? No funcionó con él. Él quiso hacer, no sé si conocía, yo creo que sí, conocía la historia de Gedeón pidiendo señal y quedó mudo. Muchos ejemplos a veces no funcionan. Tenemos que pedir que sea la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos. Y hay otro relato, para ir ya casi concluyendo sobre lo que quiero hablarte. También hay otro relato que es muy claro, dos relatos de hecho que son muy compatibles, que el producto de una situación hizo que se prolongaran los 40 años. ¿Recuerdan aquellos 12 espías que fueron a espiar la tierra? Si bien vieron que era todo lindo, todo hermoso, todo perfecto y vinieron, pero llenaron de temor, 10 hombres llenaron de temor al campamento, al pueblo de Dios, los atemorizaron y ese miedo les costó 40 años porque trajo temor al pueblo de Dios. ¿Qué estaba en los planes de Dios? No lo estaba, pero por causa de esa situación tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Esos 40 años también sirvieron para poder llevarlos en el proceso, para poder sacar todas las malas costumbres, las formas, los caracteres que tenían arraigados desde Egipto, que venían arrastrando, rebeldías tras rebeldías. Y esos 40 años sirvieron para poder procesarlos con el pueblo de Israel. Y uno a veces también analizamos y nos ponemos a pensar, y muchos a veces lo piensan, recuerdan cuando Moisés golpea la roca, ¿sí? Y a raíz de eso no entra a la tierra prometida. Cualquiera persona que lee todo eso se sorprende y dice, ¿cómo es posible si solamente fue una pequeña cosa? Una pequeña cosa. Un hombre de Dios que dedicó su tiempo al pueblo de Israel, soportó sus rebeliones, soportó todas sus costumbres, todo lo que decían de él, soportó todo, todo, todo. Y esa falla no le permitió. Cuando Dios le había dicho, háblale a la roca, y él golpeó, porque estaba cansado de poder seguir escuchando las murmuraciones del pueblo de Israel. Los culpables, obviamente, Israel. Pero en su debilidad, él golpea, hizo lo indebido, lo incorrecto, y a raíz de eso no entró a la tierra prometida. Y si uno lo mira y lo observa y dice, pero si fue una sola pequeña cosa, no, simplemente golpeó y nada más. Por eso es como te dije, a veces nuestras acciones, a veces sean pequeñas, cosas pueden hacer que se produzcan cambios, no sé, rotundos, grandes, que nos afectan después en la vida, en nuestro andar. Nuestras acciones pueden generar ciertas cosas que no son buenas, no son agradables. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido, estemos atentos, no nos dejemos llevar por nuestros impulsos, por nuestras rebeldías, que eso pueden generar situaciones que no son buenas. Y eso no fue parte, son cosas, no son situaciones de proceso, de que Dios quiere procesar nuestra vida, sino que son situaciones donde nosotros provocamos a que sucedan las cosas. Por ejemplo, cuando una persona, tenemos una mala alimentación, es decir, tenemos una mala alimentación y a raíz de la mala alimentación se generan ciertas enfermedades que se pueden generar en nuestro organismo. Y eso no es producto de que Dios te quiera
te quiera procesar. Nosotros somos los causantes responsables para que eso suceda. No estoy hablando de pecados cometidos que son esos 3 puntos aparte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de situaciones donde a veces nosotros provocamos, que no se toman como pecado, pero que es el descuido, quizás a lo mejor que nosotros cometemos y hacemos que acontezcan situaciones de incomodidad para nuestras vidas. Así que iglesia, quiero decirte con estas palabras y quiero que recapacitemos, reflexionemos en sí la palabra. Quiero que reflexionemos en esto. Y quiero que te preguntes, y me pregunto, y todos, si realmente en nuestra vida se está produciendo este antes y después. Hay esos cambios, la gente ve el cambio en mi vida, mis vecinos ven el cambio en mi vida, ¿realmente marco la diferencia? ¿Realmente la gente dice, yo quiero ser como mis vecinos? Preguntas que tenemos que hacernos, usted y yo. ¿Somos deseables hacia, hacia nuestros vecinos? ¿Somos el pueblo que Dios quiere que seamos distintos, apartados del mal, un pueblo único, deseables, que la gente vea la gran diferencia? Pregúntese, preguntémonos si realmente estamos marcando la diferencia. Si es tan claro y es tan evidente el antes y el después en nuestras vidas. Si eso no está sucediendo, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. O eso está decayendo. Si a lo mejor lo tuvimos el después y actualmente está decayendo, también estamos en gran problema. Así que meditemos en ello y volvámonos al Señor. Recapacitemos y volvamos a construir, ¿sí?, nuestra vida en relación a Dios. Iglesia del Señor, esta es la palabra que quería compartir contigo. Que seas en el lugar donde estés, en tu barrio, en tu ciudad, donde quiera que te encuentres, que marques un antes y un después. Que la gente vea en ti el cambio profundo. Que seas distinto con respecto al resto de los que te rodean. Que marques la diferencia como Dios quiere que lo hagas. Hasta aquí la palabra del Señor y que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima. Chau, chau.